En este vídeo os voy a dar mi experiencia con el iPhone 8 y 8 Plus. Prácticamente cambian algunos detalles, pero la experiencia es muy parecida, por tanto os voy a decir si vale la pena o no en este 2023. Ojo también, si tenéis este dispositivo, ayudaría mucho a que dieseis vuestra experiencia en los comentarios para que la gente que está más indecisa pueda decidir si comprarlo o no al final, basándose en las diferentes opiniones. Así que vamos allá a mirar puntos positivos, puntos negativos de este iPhone que ha salido ya hace bastantes años. Y es que con el lanzamiento del iPhone 10 opacó un poquito el lanzamiento de este iPhone 8 y 8 Plus, pero ojo, porque en este 2023 empezamos con una cosa positiva que quería resaltar de él, y es que el chip A11 con el que cuenta funciona bastante bien, ¿vale? Os voy a hablar del rendimiento de este dispositivo, y es que abriendo algunas aplicaciones como Instagram, viendo Reels, que ahora los vídeos cortos son muy importantes en muchas aplicaciones, funciona bastante bien, ¿vale? No va todo lo rápido que podría ir un dispositivo del 2021, 2022, 2023, pero al menos sí funciona correctamente. A la hora de jugar a un juego también la experiencia es muy buena, incluso cuando estamos transicionando de una aplicación a otra, la experiencia es buena, eso sí, ojo, porque este año 2023 o el año 2024, es decir, con iOS 17 o con iOS 18, este dispositivo dejará de recibir actualizaciones, y esto es bastante importante porque este dispositivo dejará de tener las novedades. Y es que con iOS 16 un punto negativo de este iPhone es que no tenemos todas las opciones disponibles. Hay cosas que no podemos usar en este dispositivo y que solo podemos usar a partir del iPhone XS en adelante. Por tanto, hay cosillas que tiene buenas, que el funcionamiento es correcto para todos los años que tiene, y otras malas, dado que es un dispositivo algo antiguo, por tanto no irá con todas las novedades que tienen los últimos. Vamos ahora con una cosa negativa y positiva a la vez, y es que dependerá de si el diseño te gusta o no. Puede ser una cosa negativa o positiva. Lógicamente es indudable que es un diseño de la generación anterior, no tiene notch, tiene Touch ID, y el diseño así como medio redondo podría ser perfectamente relacionado con un iPhone antiguo. Ya os digo que hay muchas personas que le puede gustar este diseño. Vidrio en la parte trasera, por tanto acepta carga inalámbrica, acepta carga rápida, tenemos unos botones en los laterales, y luego también para pagar con Apple Pay, para realizar compras, utilizamos este Touch ID. Tiene unos marcos bastante grandes, y eso sí, es un dispositivo bastante ligero, bastante pequeño, de 4,7 pulgadas o de 5,5 pulgadas en las versiones Plus, y por tanto bastante accesible, bastante manejable si os gustan los dispositivos pequeños. Eso sí, hay un punto negativo claramente, que es la pantalla. Es una pantalla Retina HD, una pantalla LCD que no es OLED, por tanto los colores, sobre todo los negros, no son negros puros, incluso los blancos hay una diferencia clarísima cuando lo comparamos con una pantalla OLED, y es que la calidad de la pantalla, a pesar de que no tendremos ningún problema, no es santo de mi devoción, es decir, no es una pantalla que me guste, aunque nos acostumbremos bastante fácil en nuestro día a día. Eso sí, vamos con la cámara. Hay una pequeña diferencia entre la versión normal y la versión Plus, y es que la versión Plus tiene dos cámaras, dos sensores. Uno que es la cámara normal, que son ambas muy parecidas. Esta cámara principal nos servirá para las fotos principales, para el vídeo principal, y la verdad que en este 2023 tampoco nos podemos quejar de esta cámara principal. Para WhatsApp, para redes sociales nos puede servir perfectamente. Eso sí, en la versión normal faltaría versatilidad, es decir, que con una sola cámara, y además que no tiene retrato, sigue siendo un punto bastante negativo. Por otro lado, tenemos la parte positiva de que la versión Plus sí tiene modo retrato, el más sencillo, pero lo tiene, y luego también tiene un telefoto por 2 para poder acercarnos un poquito de manera óptica a los objetos y sacar la foto con mejor calidad. Aún así, la cámara pues es bastante básica en ambos dispositivos, y por tanto, aunque podremos disfrutar sacando fotos, grabando vídeos a 4K, tampoco es que sea lo mejor. Y para darle un punto positivo a este dispositivo tenemos que hablar de la resistencia al agua, y es que tiene IP67, es decir, que vamos a poder sumergirlo hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos.
Eso sí, vamos ahora rápidamente con otro punto negativo, y es que la batería no es buena, ¿vale? Estamos hablando de aproximadamente, Apple nos dice, entre 13 y 14 horas versión normal y versión Plus, lo que se traduce en unas 3 horas y media de batería real, de pantalla activa, utilizándolo constantemente. Es decir, que tendremos que cargarlo una vez al día, incluso 2 veces al día en algunas ocasiones, si utilizamos el dispositivo de manera intensa. Así que si quieres comprar este iPhone, más vale que lo utilices poco, porque si no estarás cargando constantemente tu dispositivo. Y eso sí, muchos me preguntaréis, ojo, porque quiero comprarlo de segunda mano, ¿lo compro con 64 GB o con 128? Pues mi consejo es que os vayáis a la opción de 128 GB. La opción de 64 GB se os va a acabar el almacenamiento súper rápido. Yo ya no estoy aconsejando en este año 2023 el hecho de comprar un dispositivo con 64 GB, ya que si no lo enlazamos un poquito con algo de espacio en iCloud para guardar, por ejemplo, fotos o copias de seguridad, va a ser absolutamente imprescindible que tengáis más almacenamiento. Así que mucho ojo también con comprar iPhones de 64 GB, porque vais a estar aprendiendo constantemente a borrar cosas o a hacerlo directamente cuando no sepáis un poquito de dónde sacar. Así que ojo, mucho cuidado. Así que chicos, más o menos por todos los puntos que os he comentado ya podéis ir sacando un poquito vuestras conclusiones. En mi opinión, es un dispositivo que comprarlo de segunda mano más allá de un año, o más allá de sacarlo de un apuro o de un dispositivo que podamos utilizar como de segundo iPhone, como un iPhone de respaldo, yo no lo compraría por diferentes opciones, por batería, por pantalla, por diseño. Me parece que ya en este 2023 es un dispositivo que no merece la pena. Lógicamente, si lo seguimos utilizando, lo tenemos desde hace años, pues puedes seguir utilizándolo, pero ojo, ya pensando en el siguiente que te vas a comprar. Así que dejadme también vuestra opinión en los comentarios, que la valoro muchísimo. Lógicamente, yo no tengo toda la verdad, simplemente estoy dando mi opinión con toda la información que tengo y también basándome en mi experiencia personal utilizándolo. Así que espero os haya gustado este vídeo. Si queréis conocer mi opinión muy sincera de todos los dispositivos de este año 2023, que creo que valen la pena, os voy a dejar por aquí bastantes vídeos que podéis ir repasando, y nos vemos como siempre en el siguiente. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Chao, chao.